cuando repartimos los teléfonos, arrancamos con el 520, cuando se pusieron los primeros teléfonos. Arrancamos con el 520 y en esa época, como ya había pasado, mirá, ya había pasado una gestión, que yo fui el primer presidente de la cooperativa y después por 2 periodos y después vino Halim Breide. Y cuando arrancamos con los teléfonos, los tendidos, entonces Halim, como era el presidente, le dimos el 520 y yo tengo el 521, o sea que vendría a ser como el segundo en ese entonces. En Lago Puelo, por una cuestión estratégica de seguridad del gobierno, montó todo el pueblo y le ponía Entel en ese entonces 100 teléfonos gratis, ¿no? No vivían 100 personas, o sea que puso unos pocos. Y bueno, nosotros más adelante vino el gobernador, te diría en el año 84, que era el doctor Biglione, un amigo de la localidad era el doctor Biglione, y amigo nuestro. Entonces le pedimos que podía hacer una gestión para que Entel nos pusiera teléfono. Y dijo, bueno, justamente me dice, conozco al director regional que está en Trelew. Entonces dice, bueno, voy a hablar con este ingeniero Sheffield para ver si podía ponernos el teléfono. Así que a los pocos días nos manda un radio policial. En ese tiempo la comunicación era radio policial. Viene un policía con el radio y dice, Toto y Halim viajen a Rawson porque ya hablé con el director de Entel y ya tengo la solución para ponerles el teléfono. Así que te imaginas, nosotros contentísimos, nos fuimos a Rawson con Halim en el coche de Halim porque era el que tenía siempre el coche más nuevo. Así que la mitad del camino era de tierra. Y bueno, fuimos al despacho del gobernador. El gobernador nos atendió, habló con Sheffield que estaba en Trelew para que nos recibiera. Y dice, bueno, cuando vuelven, vengan a almorzar conmigo y me cuentan cómo les fue la gestión. Así que fuimos a Trelew y el Sheffield dice, mire, el plan que tiene Entel es que le pone 100 teléfonos, hasta 200 metros creo que eran de la central, a $1.300 la línea. Y si se van más lejos, hay un recargo que era importante. ¿A dónde nosotros íbamos a conseguir 100 teléfonos a $1.300 si no había ni cerca, digamos, de la central? Era imposible, a 200 metros de la central era imposible. Así que dijimos, no, ese plan es imposible suscribirlo, no nos sirve, no lo podemos cumplir. Y bueno, dice, es lo que hay. Así que empezamos a manguear cosas. En ese mismo viaje había una línea en desuso de Rawson a Trelew, que era de Entel, porque justo habían puesto la microonda y la línea física había quedado en desuso. Entonces se la pedimos a Entel y Entel dice que no donaban cosas, que la vendían, pero nos vendieron a precio de inventario, entonces era un precio muy barato. Así que en eso nos colaboró el gobernador, la hizo desmontar con la gente de servicios públicos y con un camión de servicios públicos nos trajeron todos los cables y todos los postes. Y acá lo montamos nosotros entre los vecinos, hasta el Bolsón. Miguel Sudrú tenía una holladora con el tractor, esa de hacer los pozos, así que con esa iba haciendo los pozos y bueno, y entre todos contratamos algunos ayudantes y entre todos llevamos la línea hasta el Bolsón y así pusimos una cabina. Teníamos al principio un número del Bolsón, como de Copetel, y así pusimos una cabina. Y al principio, bueno, si vos querías hablar por teléfono, podías ir hasta la cooperativa. La municipalidad nos hizo ese edificio. Marcelino, mi hermano, era el intendente entonces,
Así que nos cedió ese terreno y nos hizo ese edificio, que el que está ahora, la municipalidad. Y ahí se montó entonces una cabina donde podía hablar la gente. Ya no había que ir hasta el Bolsón para hablar. Y eso estuvo varios años, hasta que después conseguimos en Corfo una pequeña central a clavijero. Esa, viste, que tenía creo que 20 clavijas, y que vos llamabas y te atendía la chica y decía, dame con Alejandro, y entonces te conectaba y te decía, ahí te va a hablar Toto, y la chica escuchaba todo lo que hablábamos, y cuando terminábamos decía, terminaron, y desconectaba. Bueno, eso estuvo funcionando al principio con el banco, la municipalidad, el hospital, y teníamos así 4 o 5 teléfonos. Esos fueron los primeros teléfonos durante años, hasta que pudimos financiarnos con plata que poníamos los vecinos y alguna plata que conseguíamos por ahí para hacer las líneas. La más lejos, que yo te digo la verdad, pensé que no lo íbamos a lograr, era venirnos hasta acá, hasta el Pedregoso, que son 12 kilómetros de línea. Compramos una maquinita zanjadora con oruga, una maquinita chiquita, y bueno, con esa hicimos la zanja para llegar hasta acá. Y bueno, y después de a poquito se fue ampliando, ¿no? Había una socia así del primer consejo de administración, Teresa John, que vivía en La Golondrina, ¿no? Y pobre Teresa, con toda la ilusión, se vino a apoyarnos para tener teléfono, y no podíamos llegar a La Golondrina con una línea donde había 4 o 5 usuarios. Así que iba quedando siempre para el final, ¿no? Bueno, y así se fueron dando las cosas. Colaboraba, no sé, los Breide, los Breide, que eran los hermanos, ¿no? Jalim, Asís y Fuad, esos eran colaboradores, los Sudruc, Ñato Santillán, y nosotros, los González, y bueno, éramos los que le poníamos más pila, ¿no? Y tal vez me olvido de alguno, no sé, pero bueno, eran los que íbamos a trabajar, digamos, a la línea. Después había otros que colaboraban, Susana Lasalle, por ejemplo. Susana fue una gran colaboradora. Mirá, yo te digo que gran parte de esta cooperativa se le debe a Susana, porque ella fue una de las primeras también que nos acompañó, y te imaginás que éramos todos hombres y era la única mujer Susana. Y nos peleábamos porque no teníamos nada, ¿viste? Con el afán de avanzar, había reuniones que se ponían ásperas y nos peleábamos. Entonces nos peleábamos y capaz que no nos reuníamos más, ¿no? Y pasaban los días y por ahí Susana hacía una torta y nos buscaba todo y nos juntaba de vuelta, y era la conciliadora. Otro que colaboraba mucho también era Alegui, por ejemplo, Tito Alegui fue un gran colaborador, Miguel Piñeiro. Bueno, la verdad es que toda esa gente que ya no está con nosotros, ¿no? Pero que acompañaron al principio. No, para mí es un objetivo logrado. Viste que cuando uno nosotros en la juventud éramos un grupito, un pequeño grupo de entusiastas, y nosotros ahí empezamos con el Club San Martín, por ejemplo. Yo te digo, tengo el carnet de socio número 3 del Club San Martín, ¿no? Empezamos con el club y lo llevamos adelante, y el club está en pie hoy, ¿no? Después no había ninguna enfermera, ni sala de primer auxilio, no había nada. Entonces, en esa misma época, dijimos, che, si hacemos una sala de primer auxilio, y Pacífico Ponce, que era otro de los que estaba con nosotros siempre, dice, yo le dono el terreno ahí donde está el hospital hoy, ¿no? Debería llamarse Pacífico Ponce ese hospital, ¿no? Dice Pacífico, y yo le doy el terreno, y había hecho, viste, en ese entonces no había ladrillo como ahora, que viene el ladrillo de la fábrica. Vos te tenías que hacer la casa y tenías que buscar unos ladrilleros
que te hagan el horno de ladrillo para hacerte la casa, porque no había donde comprar los ladrillos. Cada uno se hacía su casa, tenía que hornearse los ladrillos. Entonces Pacífico había hecho esa casa grande, viste, que está ahí en la bajada, que era de los padres de él, y había hecho un gran horno de ladrillo y le había sobrado. Entonces dice Pacífico, y le doy los ladrillos también. Y así hicimos la primera salita de primeros auxilios, que quedó linda, impecable, trabajando nosotros, ¿eh? Y bueno, y ahí pedimos una enfermera, después con el tiempo vino un médico y después se fue haciendo una sala más grande y ahí se hizo el hospital. Así que bueno, son estas cosas que después nadie sabe cómo empezaron, pero siempre hubo un grupo que trabajó, ¿no? Y la cooperativa es una de esas, que hubo momentos que pensamos abandonar, y hasta que la cooperativa está hoy sólida y bueno, yo creo que tiene futuro. Por suerte ha ido en manos de gente que la supo llevar y a lo largo de los años, a lo mejor con algunos tropiezos, pero siempre fue para adelante. Hay que luchar con la competencia y con las cosas que vienen. Cuando vino Telefónica, por ejemplo, fue un gran cambio, porque con Entel, viste, era la burocracia de Entel. Yo te digo que había que ir, yo iba al Ministerio a la Secretaría de Comunicaciones, ahí donde era el Correo Central, y Entel era un desastre. Viste, hacer una gestión en Entel era una burocracia terrible. Cuando vino Telefónica, nos pareció que podíamos mejorar. Y Telefónica, que al contrario, quería absorbernos a nosotros, no ayudarnos. Entonces dice, bueno, nosotros teníamos una central electrónica, que fue la primera que había, pero era una central checoslovaca, marca Switching, ¿no? Como esas de hotel, ¿viste? Una central de 200 teléfonos, que para ese entonces sobraba. No, dice Telefónica, ustedes tienen que comprar una central igual que la que tenemos nosotros, para que si no, no le vamos a dar el servicio, ¿no? Y tienen que comprar la torre esa que está puesta ahí. En ese entonces yo era el presidente. Fui a Buenos Aires para hablar con la gente de Telefónica sobre esto. Dice, bueno, le damos un plazo y si no, le cortamos el servicio si no se adecuan al sistema nuestro. ¿Te imaginas lo que es comprar esa central, la que está puesta hasta la actualidad? Costaba una fortuna, fortuna, miles de dólares, te digo, ¿no? Queríamos sacar un crédito en el banco. No, mira, no sabés lo que nos costó. Y la central y la antena. La antena esa, había de 3 fábricas homologadas para la Patagonia. Nos dio la Secretaría de Comunicaciones, dice, bueno, mira, estas 3 torres son homologadas para la Patagonia. Cuando fuimos a Entel, ¿sabés qué nos dijeron? No, mire, usted tiene que comprar esta porque es la única que sube el gremio a poner la antena. Si usted compra las otras, están homologadas, todo lo que quiera, pero el gremio no sube. Bueno, la que el gremio subía valía el doble que las otras. Bueno, la verdad, te digo, para comprar esa central, yo lo llamé a Halim, que era el gran negociador que teníamos, ¿viste? Como turco que era, era más rápido que los que vendían la central. Y ahí le sacamos un plazo. Mira, estuvimos peleándonos varios meses con la fábrica de la central, hasta que pudimos acordar una forma de pago que creíamos que nosotros podíamos pagar. Y bueno, y así fue que se pudo comprar. Ese fue un gran salto. Ahí estuvimos por seguir o quedarnos afuera del sistema, ¿no? Fue un momento de quiebre ese. Otro que nos ayudó financieramente también era Mario Magri, ¿viste? Mario Magri de la mina Magri. Mario, cuando nos faltaba plata, él siempre tenía mucha. Así que varias veces nos sacó de apuro con préstamos a la cooperativa, ¿no? Y bueno, en esas épocas que eran pocos usuarios y que costaba juntar plata.
para tanta inversión, ¿no? Bueno, es el desafío del momento, viste que esto viene innovando, el sistema de comunicación se viene innovando todos los días, así que el tema es que hay que seguir con el tren, porque incluso te digo más, la cooperativa, yo creo que nosotros en su momento, viste que la cooperativa es de vivienda, de consumo, ¿por qué le pusimos todos esos rubros? Porque Halim Breide, que era un gran comerciante, decía que la cooperativa debería tener todos esos rubros porque en algún momento que falte financiamiento se podían analizar otras cosas, ¿no es cierto? Que dejen ingresos para la cooperativa. Te digo que la cooperativa en un momento vendía garrafas, vendía, no sé, insumos de telefonía, todas esas cosas que me acuerdo que Halim decía, bueno, deja un poquito, pero ayuda a pagar, aunque sea ayuda a pagar el empleado que está en mesa de entrada, ¿no? Por eso es que le cambiamos el estatuto, que al principio era cooperativa telefónica solo, y le cambiamos el estatuto para meter muchos rubros adentro, que la cooperativa en el futuro pueda ampliar a otros ingresos. Así que bueno, no, eso es una cosa de tener en cuenta también, de ver en el futuro dónde la cooperativa puede irse ampliando en otras cosas. Que hay que recordar a aquella gente que ya no está y que puso mucho